Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Dark, el Papas 3000, Kakashi Fanfic, Alexander Peter, Sloaubert, C7 Cercero, La Flojera It, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 122. 5 corazones inmortales. Córtame todo lo que quieras. Soy inmortal. Idan cacareó salvajemente en el aire, pero la risa apenas duró un momento. De repente apareció una grieta en su cuerpo y luego, como una presa rota, el daño se derramó. ¡Boom! Llovieron trozos de carne, músculo y hueso chamuscados, cayendo en pedazos. Los restos revestidos de tendones cayeron al suelo como granizo negro. Poco a poco, el cuerpo de Idan se redujo de tamaño, desmembrado en el aire por los rayos infundidos por Kaito. Kaito no tenía intención de cortar la cabeza de Idan como en la línea de tiempo original. Conocía el secreto de Idan. Al ver los restos que caían, Kaito se burló. La luz de los relámpagos brilló una vez más sobre su cabeza cuando Chakra estalló. Arcos blancos de electricidad se elevaron hacia el cielo, convergiendo en una cúpula radiante, una barrera de truenos. Crackle. Chisporrotea. Los trozos del cuerpo de Idan golpearon la barrera, se quemaron instantáneamente hasta convertirse en cenizas y se esparcieron en la brisa. Veamos si vuelves de eso, murmuró Kaito fríamente. El alma de Idan aún podría persistir, pero con su cuerpo reducido a cenizas, no quedaba nada por revivir. ¡Wosh! Kakuzu, que había permanecido tranquilo hasta ahora, finalmente se movió. Apareció debajo de la cúpula del rayo borroso, mirando sombríamente a la ceniza negra debajo. Su expresión se torció. ¡Maldita sea! Me di la vuelta por un minuto, y el mocoso lo redujo a nada. Ni siquiera puedo coser esta de nuevo. Su desconfianza hacia Kaito se disparó instantáneamente. Aunque la inmortalidad de Idan era real, sus habilidades de combate no eran nada especial. Pero que Kaito lo destruyera tan rápido, eso significaba problemas. Como dice el refrán, la vejez te hace cauteloso. Y Kakuzu había vivido lo suficiente como para temer a la muerte. Tu poder es impresionante, Bat, pero carece de experiencia de combate real, dijo Kakuzu, retrocediendo. Ver tu protector de frente me recuerda a mi primera pelea contra Konoha, el primer Hokage, Senju Hashirama. Dejó dramáticamente a un lado su capa de Akatsuki, revelando un cuerpo fuertemente cosido y reforzado, haciendo alarde claramente de los grotescos resultados de sus muchas cirugías. Mientras levantaba un brazo y cosía una muñeca agrietada, zarcillos negros brotaron de los huecos. Se deslizaban por el aire como serpientes o sanguijuelas de gran tamaño. Asquerosas, vivas y temblorosas. Kaito entrecerró los ojos. Así que este es el miedo al rencor de la tierra grotesco. Se agachó ligeramente, con un rayo brillando bajo sus pies, y luego desapareció en un instante. Cuando reapareció, ya estaba detrás de Kakuzu, espada trueno en mano. ¿Qué técnica de parpadeo rápido del cuerpo, o es teletransportación? Kakuzu jadeó, pero ya era demasiado tarde. Un corte vino por detrás, cortándolo en dos a la altura de la cintura. Slash. Hilos negros brotaron de la mitad superior del cuerpo de Kakuzu, juntando las piezas de nuevo mientras una energía oscura envolvía el corte. En un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo se había reconectado y sanado. Todo había sucedido en un abrir y cerrar de ojos. Pequeño mocoso Reaji, realmente me has cabreado ahora, gruñó Kakuzu. Su intención asesina estalló como una ola de presión. Un honor, respondió Kaito fríamente. Por lo que recordaba, el miedo al rencor terrenal de Kakuzu le permitió robar corazones y extender su vida. Cada corazón representaba una naturaleza de chakra elemental diferente. Todavía le quedaban 4, lo que significaba 4 vidas más. Si Kaito pudiera eliminarlos uno por uno, este llamado dúo inmortal sería borrado para siempre. Era una pena que los dos aún no hubieran matado a Asuma en esta línea de tiempo. Crack. Crack. Las manos de Kakuzu tejieron carteles rápidamente. Detrás de él, un sonido como vidrios rotos resonó en el aire.
Zarcillos negros brotaron de su espalda y se elevaron hacia arriba, fusionándose por encima de su cabeza. En segundos, se formó una enorme concha parecida a una crisálida. El caparazón se abrió, revelando una grotesca máscara blanca en su superficie. La criatura convocada cayó al suelo con un ruido sordo sin vida. Los ojos de Kaito se entrecerraron. Ese es uno de sus corazones guardados. Se lanzaron más zarcillos, y en un abrir y cerrar de ojos, emergieron 3 criaturas enmascaradas más, flotando en el aire alrededor de Kakuzu. Chico, no mucha gente me ha obligado a luchar con toda su fuerza, dijo Kakuzu con burla. Cuando estés muerto, presume ante los Shinigami de que te maté yo, Kakuzu, ¿terminaste de hablar? Entonces muere. Kaito desapareció una vez más. HMPH. ¿Crees que cometeré el mismo error que Idan? Kakuzu juntó las manos. Y los negros giraban en espiral hacia afuera como un ciclón, formando una barrera defensiva alrededor de su cuerpo. Tejió más señas con las manos, tan rápido que sus movimientos se desdibujaron, y gritó. Estilo de viento. Daño por presión. Estilo de fuego. Migraña abrasadora. Uno de los monstruos enmascarados sobre él abrió la boca y disparó una densa bola de aire comprimido hacia abajo. ¡Boom! Tan pronto como tocó el suelo, explotó en un vórtice de viento de alta presión. El viento se expandió hacia afuera en violentas espirales. Cada ráfaga se afiló al nivel de las cuchillas de corte. Los árboles en el camino fueron destrozados instantáneamente, los troncos cortados limpiamente por la mitad. Crack. Snap. Uno tras otro, los árboles se derrumbaron, cortados como por 1000 espadas. Al mismo tiempo, otra bestia enmascarada lanzó una pequeña bola de fuego. A primera vista, no parecía amenazante. Pero en el momento en que cayó al suelo ¡fwosh! Estalló en un incendio masivo. Las llamas se expandieron rápidamente, alimentándose del viento, y en segundos un incendio forestal masivo se extendió por el bosque. La fuerza combinada del viento y el fuego, un bombardeo elemental a gran escala, duplicó el área de destrucción. Kakuzu se paró frente al infierno y se burló. Veamos si puedes sobrevivir a eso. No podía decir exactamente dónde estaba Kaito, así que optó por un bombardeo de área completa. Con un infierno de ese tamaño, no había forma de que nada dentro hubiera sobrevivido, al menos no de una pieza. Incluso si el niño todavía respiraba, ya estaría a medio camino de la tumba. Vergüenza, sin embargo. Con suerte, el cuerpo no estaba quemado más allá del reconocimiento. Él todavía quería esa recompensa. Capítulo 123. Rasen Shuriken. Flotando en el aire, Kaito miró hacia abajo al furioso infierno de abajo y susurró. Se acabó. Levantó el dedo índice. Chakra surgió, directamente desde su núcleo, y un Rasen Shuriken se materializó sobre su dedo, brillando como un orbe. Bajó ligeramente la mano. El Rasen Shuriken cayó, creciendo rápidamente a medida que giraba hacia abajo. Lo que comenzó como una esfera compacta pronto se expandió a un disco masivo de chakra del viento, parecido a una luna llena brillante. El chakra del viento en espiral giraba con una intensidad aterradora, su filo más afilado que cualquier arma forjada por el hombre. Esto ya no era solo un Rasen Shuriken, era un Rasen Shuriken gigante, una evolución devastadora del original. ¡Wosh! A medida que aumentaba su tamaño, también lo hacía su velocidad. Cayó en picado como un meteoro, atravesando el aire hacia el campo de batalla. Kakuzu, todavía recuperando el aliento y comenzando a relajarse, de repente sintió que su corazón se tensaba. ¿Qué feeling que es este sentimiento? Murmuró, la alarma se arrastraba en su voz. Esta sensación de pavor y no la había sentido en años. Sus instintos, perfeccionados a través de innumerables batallas, le gritaban. Olvídate de esto, me voy de aquí, murmuró, tomando una decisión en una fracción de segundo. Wosh. Wosh. Un sonido agudo atravesó el cielo. La mirada de Kakuzu se levantó bruscamente, y sus ojos se abrieron con incredulidad. Una masa colosal de chakra se precipitaba hacia él. La inmensa energía eólica que irradiaba agitaba el aire, cada ondulación enviaba un pulso de peligro a través de su corazón. Incluso desde la distancia, Kakuzu podía sentirlo. Esto no era solo ninjutsu, era un desastre natural. Ese Rasen Shuriken no era solo rango S, había superado eso. A estas alturas, la esfera giratoria de destrucción estaba a menos de 1 metro de distancia de una de sus bestias enmascaradas del corazón.
Kakuzu no dudó. Volvió a meter uno de los corazones en su cuerpo y formó sellos de mano a la velocidad del rayo. Estilo de viento. Daño por presión. Estilo de fuego. Migraña abrasadora. Estilo de agua. Bala de dragón de agua. Las tres entidades enmascaradas restantes desataron jutsu elemental masivo a la vez, con el objetivo de interceptar a los Rasen Shuriken que caían. La técnica del viento se condensó en un rayo de presión delgado como una navaja, lo suficientemente afilado como para atravesar el acero. A continuación estalló una ola de fuego abrasador, el calor tan intenso que deformó el aire a su alrededor. El jutsu final, un enorme dragón de agua, rugió hacia arriba, cada escamas formadas por torrentes comprimidos de alta presión. Los tres ataques convergieron, retorciéndose juntos en el aire, formando una explosión combinada de tres elementos que se elevó hacia los Rasen Shuriken entrantes. Pero Kakuzu no esperó a ver el resultado. Desapareció en un parpadeo, usando parpadeo corporal para escapar con todo lo que tenía. No se hacía ilusiones, no importaba cuán fuerte fuera su ninjutsu, no iba a detener esa técnica. Incluso había abandonado los tres corazones enmascarados, todo para comprarse unos segundos para correr. Aún así, no le preocupaba perderlos. Si pudiera sobrevivir, recolectar nuevos corazones de Junins de élite no sería difícil. Lo que más lo enfureció no fue la pérdida, sino la falla de inteligencia. Dijeron que solo era de nivel Kage, con estilo relámpago. ¿Qué está haciendo este monstruo de estilo viento aquí? Apretó los puños con furia. Si fueran solo él y Idan, deberían haber ganado fácilmente. Pero ahora, Idan había sido borrado incluso antes de lanzar un ataque adecuado, y Kakuzu se había visto obligado a abandonar 4 corazones solo para escapar. Maldita sea. Él siseó. Cuando regrese, alguien pagará por esta información defectuosa. ¡Boom! Un rugido ensordecedor sacudió el bosque. Era como si la luna llena se hubiera estrellado contra la tierra. Una luz cegadora explotó hacia afuera, envolviendo el área. El ninjutsu elemental combinado no tenía ninguna posibilidad. Fueron tragados instantáneamente por la furia de los Rasen Shuriken. ¡Boom! La onda expansiva se expandió en todas las direcciones. Una cúpula de luz blanca se extendía a lo largo de 1 kilómetro, con agujas de viento estallando hacia afuera como una tormenta de cuchillas invisibles. Todo lo que quedaba atrapado en el interior, árboles, tierra, piedra, se elevaba por los aires, se convertía en polvo y se dispersaba al viento. En el corazón de la destrucción, la luz se volvió tan intensa que no se podía ver nada dentro de ella. Encaramado en un árbol a lo lejos, Kakuzu entrecerró los ojos y jadeó pesadamente. Usar el parpadeo corporal más de una docena de veces seguidas fue molestamente agotador. Miró fijamente la explosión, con incredulidad grabada en su rostro cocido. Ese ataque Even incluso con solo tocar una de esas agujas de viento, sería suficiente para matar a un Chunin de élite. ¿Cómo se volvió este chico tan poderoso en tan solo unos años? Está en un nivel que incluso podría amenazar al líder, murmuró Kakuzu para sí mismo, entrecerrando los ojos. Después de un breve descanso, comenzó a moverse de nuevo, más rápido, más lejos. Esto ya no era un retiro. Esto fue un escape. Este chico no era presa. Era un depredador. Mientras tanto, la cúpula brillante en la distancia finalmente comenzó a oscurecerse. La abrasadora luz blanca se desvaneció, revelando las secuelas. La tierra era irreconocible. Todo dentro de un radio de 1 kilómetro había sido borrado. Sin árboles, sin hierba, sin señales de vida. Un enorme cráter, de más de 100 metros de ancho, había sido excavado en la tierra, como si alguien lo hubiera sacado con una cuchara gigante. Y flotando por encima de todo, impecable, sin emociones, estaba Kaito. Su expresión no cambió. Extendió su campo sensorial a través de pulsos electromagnéticos, escaneando el área. Momentos después, una leve sonrisa le tiró de la comisura de los labios. Tratando de correr, ¿verdad? Él desapareció. En lo profundo del bosque, Kakuzu corrió con todas sus fuerzas. Su figura parpadeaba entre los árboles, moviéndose tan rápido como una bestia salvaje a plena carga. Desde que presenció la explosión del Rasen Shuriken, no se había atrevido a detenerse. Sus instintos gritaban que Kaito no lo iba a dejar escapar.
Todo lo que necesito hacer es llegar a la ciudad. Si puedo llegar a esa área poblada, vio las luces distantes. Vamos justo solo un poco más. Sus ojos se fijaron en el creciente resplandor en la distancia. El alivio se deslizó en su corazón. No notó el repentino silencio detrás de él. Capítulo 124. La vena del dragón. Justo cuando Kakuzu estaba a punto de salir del bosque, apareció una figura delante, emergiendo de la luz blanca que se desvanecía. Con una leve sonrisa, la figura habló. Kakuzu, pareces inusualmente alegre. Lanzaste un kunai al primero Kage desde 800 metros de distancia cuando eras niño. Tú. La sonrisa de Kakuzu se congeló. Sus ojos se abrieron de golpe y un sudor frío corrió por su frente. Tú. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Y cómo sabes de mi pelea con el primero Kage? Estaba aturdido, abrumado por las preguntas. ¿Cómo sé de tu pelea? Eso es un secreto. En cuanto a cómo me puse al día, Kaito se rió entre dientes. ¿Qué? Su unidad de inteligencia nunca me mencionó. Cuando se trata de velocidad, excluyendo el ninjutsu espacio-temporal, diría que soy el más rápido del mundo. Eres demasiado lento. Sus palabras tenían arrogancia, pero estaban respaldadas por la verdad. Desde que despertó un dominio superior sobre sus poderes de rayo, su velocidad, especialmente cuando viajaba en forma de rayo, había aumentado dramáticamente. A este ritmo, ni siquiera Namikaze Minato, el cuarto Kage, podría compararse. Está bien, basta de hablar. Es hora de despedirte. Un rayo bailó sobre el cuerpo de Kaito, arcos blancos chispeando en el aire. Estilo relámpago. Falsa oscuridad. Reaccionando instantáneamente, Kakuzu formó sellos, y una lanza de relámpago afilada surgió de su boca hacia Kaito, crepitando con energía viciosa. Kaito sonrió. No esperaba que el corazón final de Kakuzu estuviera basado en rayos, un giro interesante. Crackle. La enorme lanza relámpago se elevó hacia Kaito. Eso es suficiente. Kakuzu se burló, viendo volar su ataque. Él sabía cuán poderosa era esa versión de la falsa oscuridad. Aunque originalmente era de rango B, lo había desarrollado hasta alcanzar el rango A a través de años de refinamiento. Podría destruir a un Chunin en un instante. Pero su confianza se hizo añicos en el momento en que vio lo que vendría después. Kaito levantó la mano y agarró la lanza. Su palma absorbió el rayo de alto voltaje sin signos de lesión. Luego, con un pequeño apretón, lo aplastó. La lanza se rompió como un cristal y se desvaneció en chispas. ¿Qué? ¿Cómo? Eso fue falsa oscuridad. Ni siquiera dejó un rasguño. El mundo shinobi es más grande de lo que crees, Kakuzu, respondió Kaito fríamente. Desapareció en un destello de luz y reapareció justo enfrente de Kakuzu. Un rayo surgió en su mano. Con una estocada única y precisa, atravesó el pecho de Kakuzu, el último de sus corazones. Los ojos de Kakuzu se abrieron de incredulidad. Se derrumbó, muriendo de conmoción y falta de voluntad aún grabadas en su rostro. Cuando su cuerpo sin vida cayó, la mano de Kaito crujió con renovada energía. Entrecerró los ojos. Luego desapareció de nuevo, dejando solo tierra quemada. Momentos después, una figura se levantó de debajo de la tierra como una planta en flor. Era Zetsu blanco, junto a Zetsu negro, todavía oculto dentro de él. Zetsu blanco, un producto de las células de Hashirama y el chakra de la estatua de Gedo, originalmente nacido de humanos atrapados en Tsukuyomi infinito. El Zetsu negro, en verdad, fue un testamento creado por la propia Tsutsuki Kaguya, fingiendo ser una creación de Madara mientras movía secretamente los hilos de la historia. Juntos, formaron una de las unidades de inteligencia más esquivas de Akatsuki. Parece que Kakuzu y Idan fueron eliminados por Kaito, murmuró nerviosamente Zetsu blanco. Entonces no, ¿y ahora qué? Los muertos están muertos, respondió Black Zetsu, con voz grave. ¿Qué más hay que hacer? Informe al líder. No es como si pudiéramos revivirlos. Tomemos el cuerpo de Kakuzu y regresemos, agregó después de una pausa. Zetsu blanco asintió. Correcto. Wosh. Justo cuando los dos emergieron de la tierra, la figura de Kaito se materializó directamente frente a ellos. Arcos blancos de relámpagos brillaron como una cuchilla de pura electricidad formada en su mano. Sin dudarlo, lo balanceó horizontalmente. Eslice.
La cuchilla cortó limpiamente la parte superior de los cuerpos de ambos Zetsus. La herida chamuscada chisporroteó y un tenue aroma tostado permaneció en el aire. Zetsu blanco y negro cayó al suelo, haciéndose el muerto al instante. Un destello de sorpresa cruzó por los ojos de Kaito. Cuando bajó a Kakuzu, sintió dos extraños campos de chakras bajo tierra y fingió irse. Curioso, se había doblado hacia atrás. Él no los esperaba. Si hubiera sabido que era Zetsu negro, podría haber terminado el trabajo antes. Ninguno de los dos era un blanco fácil, especialmente Zetsu negro, el infame manipulador de la historia. Estos dos son raros, murmuró Kaito, con un tono frío. Matarlos, o dejarlos vivir, se siente como una pérdida de tiempo de cualquier manera. Con una última mirada a los cuerpos temblorosos, Kaito se volvió y desapareció en la noche. Esto es solo mala suerte, murmuró. 2 horas más tarde, Kaito pasó por la Tierra del Viento para reabastecerse, luego continuó hacia el antiguo reino de Ran. 10 minutos después de eso, mapa en mano, caminó por el desierto, escaneando el terreno con pulsos electromagnéticos. Pasó media hora. De repente, lo sintió. Una vasta y abrumadora presencia de chakras debajo de la tierra. Los ojos de Kaito se iluminaron. Finalmente lo encontré. Él desapareció. En medio de un barranco abrazado por el sol, rodeado de arena y ruinas rotas, Kaito reapareció. Mirando fijamente las paredes agrietadas y sintiendo la monstruosa energía debajo, sonrió. Esto es. Miró a través de los restos en ruinas de Ran. Incluso en su estado roto, el lugar irradiaba grandeza. Su diseño probablemente rivalizaba, si no superaba, al de la moderna Konoha. Pensar Ting construyeron algo como esto aquí, murmuró. En la línea de tiempo original, el gobernante de Ran había descubierto el poder de la vena del dragón, pero nunca lo aprovechó realmente. Lo había convertido en una mera arma, nada más que una máquina glorificada. Un desperdicio. Ahora, Kaito lo había alcanzado antes de lo previsto. En un año, cuando Anroku-san finalmente llegara, no encontraría nada más que decepción. Riéndose, Kaito centró su atención en lo subterráneo. Un poder tan inmenso al que no se podía acceder por la fuerza bruta. Necesitaba encontrar el camino correcto hacia la vena del dragón, y pronto. Capítulo 125. ¿Dónde estoy? Después de un momento, Kaito descubrió una entrada de cueva negra cerca. Sacó la antorcha que había preparado antes y entró. La tenue llama parpadeaba contra las paredes de piedra del estrecho y sinuoso túnel. Mientras las sombras bailaban a lo largo de las paredes, Kaito se adentró más en el accidentado pasaje. Cuanto más caminaba, más sentía lo profundo que era el túnel. El pasaje descendía directamente a la tierra, su profundidad parecía interminable. Los ojos de Kaito se iluminaron de emoción. Según el registro original, este camino conducía directamente a la vena del dragón. Él siguió adelante. Al final del descenso, encontró una vista familiar. Una formación selladora grabada en el suelo, con un kunai envejecido único pegado en el centro. Kaito lo reconoció al instante. Era uno de los kunai del dios del trueno volador utilizado por el cuarto Kage, Namikaze Minato. Desde debajo del sello, Kaito podía sentir una oleada masiva de chakra irradiando hacia arriba. Agarró el kunai, lo soltó y rápidamente formó sellos de mano. Estos sellos formaban parte del método de desbloqueo ideado por el propio Minato. Para este momento, Kaito había hecho su tarea a fondo. Incluso había visitado los archivos del clan Nara para conocer la estructura del sello. Suelta. Kaito declaró mientras completaba la última señal. Una ráfaga de luz blanca estalló desde abajo. Sin dudarlo, Kaito saltó al abismo. Al instante siguiente, se sintió como si hubiera llegado a un espacio completamente diferente. Un mar de chakra púrpura lo rodeaba, espeso y turbulento como una marea viva. La energía surgió y se estrelló como olas, probando cualquier cosa dentro. Para cualquier Chunin ordinario, habría sido fatal, pero no para Kaito. Su chakra y físico habían superado durante mucho tiempo el nivel de Super Kage. Combinado con las mejoras que había ganado con el tiempo, incluso esta presión se sentía como nada más que un fuerte viento. Se mantuvo firme, como una roca inamovible en el corazón de una tormenta. Entonces esta es la vena del dragón. Kaito susurró, su expresión se iluminó de asombro. Podía sentirlo. Chakra vasto, rico e inconmensurablemente puro.
La energía aquí era varias veces mayor que incluso la de Shukaku. Si tuviera que comparar, rivalizaría con el chakra de 4 o 5 colas, tal vez incluso más. La única diferencia clave era que la vena del dragón carecía de conciencia. No podía manejarse como una bestia con cola, no podía moverse y no podía convertirse en un arma. Probablemente por eso ninguna de las grandes aldeas se molestó en reclamarlo. El poder sin control era una responsabilidad. Pero Kaito no estaba aquí para usarlo como una bestia con cola. Él había venido a absorberlo. Su cuerpo se movió ligeramente, adentrándose más en la marea púrpura. Cuanto más profundo se adentraba, más denso y presurizado se volvía el chakra. Después de un tiempo, llegó al núcleo, el corazón de la vena del dragón. Aquí, el tiempo y el espacio parecían deformados. Podía sentirlo tirando y retorciendo la tela del mundo que lo rodeaba. Afortunadamente, la vena del dragón estaba inactiva ahora. Si hubiera estado activo, fácilmente podría distorsionar la realidad, tal como lo había hecho en el pasado. Es hora de empezar, murmuró Kaito, cerrando los ojos. Un suave zumbido resonó. Tan pronto como lo hizo, el chakra a su alrededor surgió como si buscara un recipiente. Se precipitó hacia él en oleadas. Kaito refinó la energía a medida que entraba, descomponiéndola y purificándola con su control de chakra antes de dejar que se integrara con su núcleo. Su cuerpo lo absorbió, pieza por pieza. ¡Boom! La vena del dragón rugió a la vida. La energía, una vez estable, ahora temblaba de violencia, reaccionando a su presencia. La luz púrpura inundó el espacio, volviéndose más brillante y salvaje. La energía estalló como una erupción volcánica. Los ojos de Kaito se abrieron de golpe. Su rostro se puso serio. ¿En serio? ¿Ya se está volviendo loco? Justo cuando empecé, murmuró amargamente. Crack. Crack. Aparecieron fisuras a su alrededor, resonando como vidrios rotos. El espacio comenzó a desmoronarse, trozos colapsando como espejos rotos. A su alrededor, el mundo se volvió cegadoramente blanco. No tenía otra opción, cerró los ojos y esperó. Cuando la luz se desvaneció, Kaito se encontró tirado en un terreno rocoso. Parpadeó y lentamente se puso de pie. ¿Dónde estoy? Él murmuró. No estaba solo en Ran. Extendió su campo electromagnético para escanear su entorno. 1 metro ten 10 a 1000 pronto, sus sentidos captaron docenas, cientos, de campos magnéticos humanos cercanos. Tanta gente fictin están peleando. Frunció el ceño y, en un instante, desapareció de donde estaba parado. Incluso si se trataba de un campo de batalla, Kaito no sintió presión. Con su poder actual, incluso si fuera arrojado al periodo de los reinos combatientes, no habría muchos capaces de desafiarlo. En un campo de batalla estéril, un anciano de piel oscura con cabello blanco salvaje se paró en el centro, su cuerpo envuelto en rayos. Cada paso que daba agrietaba la tierra, y cada movimiento hacía temblar la tierra. Los ninjas y Hagakure caídos yacían esparcidos a sus pies, empapando su sangre en el suelo chamuscado. Frente a él, un mar de ninjas y Hagakure levantaron sus kunai con manos temblorosas. Algunos parecían aterrorizados, otros enfurecidos. Pero todos esperaron, con la esperanza de que pronto, el poderoso tercer Raikage colapsara de agotamiento. Por encima de ellos, el propio Tsuchikage, Noki, flotaba sobre una plataforma de piedra, con los ojos fríos y calculadores. Han pasado 3 días, murmuró. Veamos cuánto más puedes durar, tercer Raikage. Para Noki, esto era matemática simple. Sacrifica suficientes soldados, e incluso una potencia a nivel de las sombras caería. ¡Boom! Otro estruendoso rugido estalló. El tercer Raikage desató un furioso puñetazo, enviando una onda expansiva que atravesó las filas enemigas. El suelo se partió a su paso. Los cuerpos volaban. El campo de batalla se llenó de olor a quemado y sangre. A pesar de su agotamiento, la voz del tercer Raikage aún retumbaba como un trueno. Noki. Cobarde e intrigante. Si tienes agallas, baja y pelea conmigo tú mismo. La respuesta de Noki resonó con calma, amplificada por chakra. Saca mis hombres primero, Raikage Dono. El Raikage maldijo en voz baja y se lanzó hacia adelante de nuevo, con los puños en llamas. Pero esta vez sí su ritmo era más lento. Su respiración era más pesada.
Y sus golpes, una vez imparables, habían comenzado a debilitarse. Estaba llegando a su límite. Capítulo 126. Tercer Raikage. ¿No sirve de nada? Entonces deja que mis discípulos se encarguen de eso. Noki se burló pensativamente. Ustedes 5, vayan y terminen el tercer Raikage. Estos eran los talentos que Noki había entrenado a lo largo de los años. Si todo saliera como se esperaba, el próximo Tsuchikage probablemente sería elegido entre ellos. Ahora los dejaba pelear deliberadamente, con la esperanza de que se ganaran el reconocimiento entre las fuerzas de Kumogakure, un primer paso hacia la sucesión. ¿Sí? Noki-sama. Los 5 respondieron al unísono. Justo cuando se preparaban para actuar, un ninja sensorial de repente levantó la voz. Noki-sama. Una cifra se acerca rápidamente. Una figura. Noki entrecerró los ojos. ¿Es algún refuerzo de último minuto de esos idiotas de la nube? Miró hacia abajo a sus discípulos. Espera un momento. Veamos quién se atreve a aparecer en un campo de batalla como este. Sí, Noki-sama, dijeron los 5 con ligera renuencia. Eran jóvenes y confiaban demasiado, pensando que el viejo Tsuchikage estaba exagerando. Era solo un enemigo. 5 de ellos no pudieron soportar un refuerzo. Crackle. Crackle. El cuerpo de Kaito se elevó hacia adelante en un destello de relámpago blanco. Cuando se acercaba al campo de batalla, el olor a sangre lo golpeó, espeso y sofocante. Él frunció el ceño. Este olor from es de demasiadas muertes. Escaneando el campo de batalla, rápidamente notó a Clown parado en el centro del caos. Ese está del tercer Raikage. Entonces esos deben ser Iwashinobi, murmuró Kaito. Muy por encima del campo de batalla, un anciano flotaba en el aire. Eso debe ser Noki. Los recuerdos surgieron instantáneamente. Esta fue la tercera gran guerra ninja. Kaito recordó cómo el tercer Raikage se había enfrentado solo a 10.000 shinobi Wagakure para cubrir la retirada de sus camaradas. Había sido arrojado atrás en el tiempo por la vaina del dragón. Maldita sea, ese es un cambio de hora más grande de lo que esperaba, murmuró Kaito. No apuntaba a un campo de batalla histórico, su chakra parpadeaba a su alrededor. Unos pocos shinobi Kumogakure lo vieron y murmuraron entre ellos. ¿Es eso un ninja de Konoha? Parece un niño. ¿Qué está haciendo Konoha aquí? ¿No estaban peleando contra Suna? No me digas que se han aliado con Kumo. Kaito no se molestó en ocultar su presencia. La repentina aparición causó confusión entre las filas de Iwagakure. Su coordinación flaqueó, e incluso su ejecución de ninjutsu comenzó a disminuir. Noki-sama, gritó de nuevo el ninja sensorial, solo detecto a ese chico. No hay otras firmas de chakra de Konoha. HMPHE debe haberse perdido, murmuró Noki. Luego, levantando la voz, ladró. Todos cálmense. Konoha no se ha aliado con Kumo, y no han enviado apoyo. Ese chico está solo un mocoso perdido. Su voz, cargada de chakra, resonó como un trueno por todo el campo de batalla. El efecto fue inmediato. Sus palabras estabilizaron las filas de la AID como un ancla de acero. El shinobi Wagakure ahora miraba a Kaito no con confusión, sino con hostilidad. Sus ojos se afilaron como cuchillas. ¡Wosh! El tercer Raikage apareció de repente junto a Kaito en un borrón de movimiento. Respiraba pesadamente, con el pecho agitado. ¿Tienes agallas, chico?, dijo, tosiendo levemente. ¿Llevar comida a ese viejo fósil Noki? Kaito ignoró las miradas de los alrededores y habló con calma. No esperaba que el shinobi de la roca fuera tan descarado en 10.000 contra 1. La guerra ya ha comenzado, gruñó el Raikage. Y tú, tranquilo así en medio de todo esto, pero desafortunadamente, este lugar es tu tumba. Si todavía estuviera en mi mejor momento, podría haberte ayudado por gratitud a Tobirama-sensei, agregó el Raikage. Pero ahora, los dos nos dirigimos al mismo lugar. Kaito lo analizó en silencio con sentido electromagnético. La fuerza vital del Raikage, su campo magnético, era débil, parpadeaba como una llama moribunda. Incluso si el shinobi Wagakure no atacara, no duraría mucho más. Ya estaban rodeados por tropas de la Iwa, un denso mar de shinobi esperando una señal. Noki flotaba sobre su cabeza, burlándose. Así es como muere el gran tercer Raikage, dijo.
había descartado por completo a Kaito, como solo un genin de Konoha, que no valía la pena reconocer. El Raikage apretó los dientes. Serpiente Snake, te veré al otro lado. En su mejor momento, se habría lanzado al cielo con un puñetazo dirigido a la cara presumida de Noki. Pero ahora solo podía quedarse quieto, agotado de fuerzas. Noki se rió. Shou. Es tu turno. Ustedes 5, elimínenlos. No destruyas el cuerpo del Raikage, ordenó fríamente. Podemos cambiarlo por recursos más adelante. En cuanto al chico Kill, matarlo. Sí, Noki-sama. Los 5 gritaron de emoción. El otro shinobi Agakure observó con envidia cómo los 5 avanzaban. Todos entendieron. Esta era una oportunidad, una prueba pública otorgada por el propio Tsuchikage. Avanzaron rápidamente, cada uno desatando sus técnicas de matanza más fuertes. Los 5 apuntaron directamente al Raikage. Kaito, para ellos, era una ocurrencia tardía, solo un genio para limpiar más tarde. El tercer Raikage se mantuvo firme, incapaz de moverse. Solo pudo observar cómo se acercaban los 5 ataques finales. ¡Boom! Los 5 ataques aterrizaron, pero apenas empujaron hacia atrás el enorme marco del Raikage. No apareció ni una sola herida. Incluso ahora, a las puertas de la muerte, su cuerpo seguía siendo una fortaleza. Pero sus fuerzas se habían agotado. El tercer Raikage cerró lentamente los ojos, exhausto, y lo soltó. No murió a causa de los ataques, simplemente colapsó por superar sus límites durante demasiado tiempo. Cuando su cuerpo cayó, estallaron vítores entre las filas de Iwagakure. Los 5 shinobi de élite, sin embargo, tenían expresiones amargas. No habían dado el golpe final. Caminaron hacia Noki en silencio, con los rostros oscuros y llenos de frustración. Probablemente todos pensaron que lo ayudaría.